con sus palmas, hermano. Y todos juntos vamos a cantar a nuestro Dios. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Aleluya. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que brilla como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Todos juntos le decimos a nuestro Dios: vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Aleluya. Aleluya, dale fuerte esas palmas al Rey. Cuando usted o tú, hermano, y yo nos encontramos en dificultades,
Pareciera que el enemigo se burla de nosotros, ¿verdad? No lo vemos, pero a veces así sentimos. Pero nuestro Señor nos ayuda, hermano. Se burlaban de mí los enemigos de la fe y clamaban: no hay salvación para él. Mas yo, tomado de su mano, este desierto pasaré. Estoy seguro de mi salvación. Estoy seguro de mi salvación. Se burlaban de mí los enemigos de la fe y clamaban: no hay salvación para él. Mas yo, tomado de su mano, este desierto pasaré. Estoy seguro de mi salvación. Estoy seguro de mi salvación. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder de libertad, de la verdad, gracias a él. Hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder de libertad, de la verdad, gracias a él. Hoy levanto el nombre de Jehová. Hoy me encuentro en corros, porque lo que siento es salvación. En mi corazón hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación. En mi corazón, aleluya, grito de júbilo. Hay salvación. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder de libertad, de la verdad, gracias a él. Hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder de libertad, de la verdad, gracias a él. Hoy levanto el nombre de Jehová. Hoy me encuentro en corros, porque lo que siento es salvación. En mi corazón hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación.
presencia. Ira salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Ira salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre, Él es el Rey. En su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre, Él es el Rey. Aleluya. Él nos ha dado su alegría. Alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré, con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo al Rey? ¡Aleluya! Alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré, con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, al Señor, diciendo de su gloria, Él es el Rey de Israel. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré, con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Aleluya.
esas palmas al Rey. Él es bueno. Él merece toda la gloria. Cuando levantas tus manos al cielo, cierras tus ojos. Cuando nosotros pedimos que cierren sus ojos, hermano, es para que no se distraigan y solamente nos concentremos con el Señor de señores y el Rey de reyes. Él es bueno. Aleluya. Preciosa sangre que se derramó, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Oh, oh. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre
sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Díselo, tu sangre me transformó, tu sangre tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre, cántaselo, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Una última vez, díselo con todo tu corazón y créelo. Hay poder en la sangre, en tu sangre, mi Señor. Oh sí, Señor. Hay poder en la sangre. Hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Es un placer como cada vez que nos conectamos y Dios me da la oportunidad de sentarme, ahora no puedo decir pararme en este lugar, en la casa del Señor. Siempre es un placer y un privilegio estar aquí. Vamos a estar orando antes de poder empezar por las ofrendas. Si usted va a traer su ofrenda, su diezmo, si lo está trayendo durante esta semana, hermanos, vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos y después en la misma oración pedimos por la palabra. Amén. Acompáñeme, hermano, que está en casita, para poder orar por sus ofrendas, sus diezmos. Me da gusto que usted esté conectado, hermanos. Dios me lo bendiga y vamos a hacer una oración. Padre,
Te pedimos por cada uno de mis hermanos que va a traer su ofrenda, su diezmo a este lugar, Señor. Yo te pido que tú los bendigas, Señor, aquellos que están trayendo sus ofrendas, sus diezmos durante esta semana o entre semana, mi Dios. Padre, te pido que tú obres, Señor, en sus vidas, Señor. Gracias, papito. Bendícelos, Señor, en medio de las circunstancias, Señor, que podamos ver tu provisión continuamente, que no falte el alimento en nuestra mesa, la cena, Señor, en el refrigerador, Señor, aún en la estufa, Señor, para, Señor, que se puedan, Señor, guisar aquellos alimentos y nosotros podamos, Señor, satisfacer esas necesidades físicas, mi Dios. Padre, reprende al devorador también, aquellos de mis hermanos que están diezmando, repréndelos, mi Dios, que no falte la semilla y que también, Señor, en nuestra vida, Señor, se reprenda al devorador para que no tenga efecto en nuestra economía, Señor. Gracias. También te pedimos hoy, Señor, por esta palabra que vamos, Señor, a impartir, Señor, que no sean mis pensamientos humanos, sino que tu Espíritu Santo nos des la sabiduría, la revelación para poder transmitir correctamente tu palabra. Señor, gracias, bendecimos a mis hermanos que están en casa. Háblanos, Señor, perfecciónanos, Señor, límpianos con tu palabra y que también aquellos corazones que en algún momento pueden estar endurecidos, que venga tu palabra como martillo para que tengan que ser quebrantados, mi Dios. Gracias, en tus manos nos ponemos y reconocemos, Espíritu Santo, que tú eres el principal, Dios, que tú eres el principal en este lugar, Señor Jesús, tú eres el principal en este lugar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanitos, hoy quiero hablarles acerca de un tema. Nuevamente, hermanos, qué bueno que se han conectado, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios nos tenga que hablar hoy a través de su palabra. Y yo les voy a pedir, hermano, que estemos atentos a la palabra. Si usted puede dedicarse este tiempecito, siéntese un momentito, porque a veces cuando nos conectamos, quizá en casa a veces pueden ser mayores las distracciones que pueden haber. Yo le pido, hermano, tómese este tiempecito, si usted ya se conectó, tómese este tiempecito para poder escuchar, sentarse, y aún si su familia está ahí, pueda sentarse, hermanos, y podamos escuchar la palabra del Señor. Amén, ya que esto nos va a edificar, y usted lo sabe. Bien, hoy es un tiempo, hermano, un servicio que tenemos de oración. Sí voy a hablar un poquito acerca de la oración, pero hoy Dios puso en mi corazón transmitirle este tema, hermanos. Amén. Yo le puse los pensamientos de los hombres antropos. Quiero empezar con este versículo que está en el libro de Mateo capítulo 16, versículo del 21 al 23, que lo leí en su momento, hermanos, en uno de estos, creo que el domingo pasado, pero yo se lo leí en algún momento, ¿verdad? No me acuerdo si fue virtual o cuando ya estuvimos presencial el domingo, pero tomaba este versículo, Mateo 16, 21 al 23, dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos. Jesús empezó a declararles. ¿A quién empezó a declararles? A sus discípulos. ¿Qué les empezó a declarar? Que tenía que ir a Jerusalén y ahí en Jerusalén tendría que sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, Jesús estaba transmitiendo a sus discípulos lo que venía para él. Amén. Los sufrimientos y aún hasta la muerte. Y después en el versículo 22 me llama la atención que dice, y tomándolo aparte, Pedro comenzó a reprenderle. Mire, Pedro, ¿cómo traduce esta versión de las Américas? Que tomó a Jesús y le comenzó a reprender diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Amén. Como tratando en el pensamiento de Pedro, hermanos, si nosotros lo vemos de un lado humano, realmente Pedro él realmente no quería
le estaba dando como su actitud, si nosotros lo miramos de nuestra humanidad, pues no era algo incorrecto, porque él estaba diciendo, Señor, pues no vayas, no vayas, no lo permita el Señor, que eso nunca te acontezca. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando. Si usted mira ahí la palabra pensando, está en color amarillo y subrayada. No estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La palabra hombres es antropos. Recuerde que hemos hablado acerca de, hermano, de que en el libro, en el griego, hay varias palabras para designar hombre, para referirse a hombre. Amén. Y precisamente una de ellas es antropos. También está el andrónico. También está el aner. Amén. Aquel que aparece en Mateo 7, me parece que es 24, cuando dice el hombre sabio. Entonces es el hombre aner. Amén, pero también está en el libro de Efesios 4, solamente para recordarle a usted lo que ya hemos hablado. En el libro de Efesios 4:11 dice que hasta que todos lleguemos a la estatura de varón perfecto, refiriéndose a Jesucristo, pero ese es un aner teleios, un hombre maduro que ha alcanzado, que está completo. La palabra teleios precisamente significa estar completo. Entonces va como en una evolución, amén, como en una evolución donde nosotros empezamos como antropos. El hombre antropos es lo más bajo, es aquel hombre que en su momento no ha tenido una experiencia con el Señor genuina. Amén. Por eso es que Pablo, cuando le dice a Timoteo, debes de saber que en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos, y le dice, porque vendrán hombres antropos, amadores de sí mismo. Entonces todos esas características que ya muchas veces lo hemos hablado, hermanos, esas características son de los hombres antropos, y que es en el final de los tiempos. Entonces Jesús, cuando le está diciendo que si lo miramos, vuelvo a repetir, como en un sentido humano, realmente no era algo incorrecto lo que, si nosotros hubiésemos estado presentes sin tener la palabra, quizá hubiésemos pensado, pues no está mal lo que Pedro le está diciendo, al contrario, creo que le está evitando un sufrimiento. Pero entonces el Señor le dijo, no, quítate delante de mí, Satanás. Mire cómo le dice Satanás, eso sí está duro. Me eres piedra de tropiezo. Aparte de que le dice Satanás, le dice, tú eres una piedra de tropiezo. Y entonces le dice, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, me di a la tarea de investigar un poquito acerca de cuáles serán los pensamientos de los hombres antropos. ¿No será que a veces los pensamientos de los hombres antropos podemos estar en el caso de esos, de lo que estamos viendo aquí en Pedro? ¿Será que en algún momento es para, entre comillas, podemos verlo correctamente, pero que a los ojos de Dios es incorrecto? Hemos hablado muchas veces acerca de los pensamientos, lo que dice Isaías, que los pensamientos, el Señor escribe, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Hermano, hemos hablado acerca de que nosotros debemos ir constantemente, ir teniendo una renovación en nuestros pensamientos para que en su momento podamos llegar a alcanzar la mente de Cristo. Para llegar a tener la mente de Cristo, entonces debemos de iniciar con los pensamientos. Difícilmente nosotros, hermano, aquí hablando en este ámbito terrenal, vamos a llegar ni siquiera aún en otra esfera, hermano, porque Dios es infinito y siempre vamos a estar conociendo algo nuevo de Dios, siempre vamos a estar conociendo algo nuevo de Dios, siempre vamos a estar conociendo algo. ¿Por qué? Porque entonces si conocemos todo de Dios, dejaría de ser Dios. Siempre nos va a dar una enseñanza el Señor. Y aquellos que no aprendan las enseñanzas, hermanos, es como que los van a regresar al mismo, como cuando usted y yo íbamos a la escuela, a la primaria. Si alguien, ahorita ya no, ¿verdad? Ya ahorita todos los profesores tienen la orden o la obligación de pasar a todos los alumnos, así estén como estén. Pero antes sí nos reprobaban. Amén. Y decía, no, inclusive yo llegué a estar con un compañero, hermanos, que me tocó estar en sexto año, pero él ya llevaba 3 años repitiendo el mismo grado, sexto. Y entonces hay gente que si no aprende va a estar repitiendo el mismo grado, lo van a regresar al mismo lugar, al mismo lugar, al mismo lugar. Si alguien se quiere colar hasta el lugar santísimo, no va a poder, lo van a regresar al atrio. Entonces,
quien no aprende, lo van a estar regresando, pero nosotros debemos ir evolucionando en nuestro pensamiento, porque ese es el campo de batalla, como muchas veces, hermano, la mente es el campo de batalla, como muchas veces lo hemos hablado. Ahora, dentro de todo esto, analicemos, porque el Señor le dice, estás pensando. La palabra pensando, aquí se la puse, bien en el diccionario Swanson dice que es la palabra froneo, que es tener una actitud, sostener un punto de vista, ser altivo. Me llama la atención esto, que es tener una actitud, sostener un punto de vista. Amén. Entonces, eso cuando el Señor le está diciendo a Pedro, estás pensando en las cosas de los hombres y no en las de Dios, entonces la actitud, si lo podemos, hermano, cambiar pensando por lo que la palabra nos deja ver que es froneo y dice que es tener una actitud, entonces es lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro, estás teniendo una actitud de un antropos. ¿No te has dado cuenta que? Y le dice, apártate de mí, Satanás. Más adelante voy a tomar todavía esto, por eso le estoy haciendo mucho énfasis en las palabras de Jesús, apártate de mí, Satanás. Más adelante lo vamos a estar viendo. Que Dios me ayude para hacer el link correctamente. Amén. Y la palabra hombres es la palabra antropos, amén, que es con cara humana, un ser humano, gente, hombre, humano, varón. Pero este es el estado más bajo, como cuando estábamos hablando el día martes acerca de los cuerpos y que el apóstol Pablo habla de varios cuerpos en el libro de Corintios y uno de ellos precisamente es el cuerpo natural, el hombre natural. Amén. Entonces ese es el estado más bajo. Entonces igualmente es un antropos, aquel que no ha tenido, hermano, una evolución, pero nosotros vamos en una evolución. Ahora, ¿cuáles serán entonces aquellos pensamientos de los hombres antropos? Miremos algunas cosas. Mire, en Mateo 6 vamos a leer varios versículos, pero quiero empezar haciendo énfasis con el versículo 1. Dice, cuidad de no practicar vuestra justicia. Ojo cómo les está diciendo Jesús. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Perdón, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ojo, aquí usted mira subrayado, perdón, no subrayado, de otro color, la palabra justicia. Y dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres. Y cuando usted mira la palabra hombres, es antropos. Delante de los antropos. ¿Por qué? Porque los antropos, para ellos, hermano, un antropos, al ver a alguien, puede tener un pensamiento. Espero que me esté dando a entender, hermanos. Tiene un pensamiento, desgraciadamente, hermano. Ahorita con los ejemplos que vamos a dar, que Dios me ayude para darme, hermano, que esto quede claro. Desgraciadamente, los hombres antropos, aquellos que no han, hermano, evolucionado en su vida espiritual, se guían mucho por la vista. Amén. Y entonces el Señor Jesús les está diciendo, no practiquen vuestra justicia delante de los antropos para ser vistos por ellos. Y mire, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si queremos ver el reconocimiento o quedar bien a la vista de los antropos, el Señor mismo está diciendo, si esto quieres tú, entonces la recompensa va a estar de parte de los hombres y no de parte de vuestro Padre que está en los cielos. Yo sí quiero la recompensa que viene de lo alto, porque aquí esta vida es pasajera. El reconocimiento aquí en esta tierra puede ser pasajero. Pero el reconocimiento de nuestro Padre que está en el cielo, eso va a ser eterno. Entonces, le está diciendo de no practicar vuestra justicia. Ahora, ahí usted mira la palabra justicia de otro color. Esta palabra viene de una palabra griega 1654 que es elemosune. No sé si ya esté bien pronunciado, pero esta palabra justicia, de esta palabra que viene, significa compasión, beneficencia. Mire, beneficencia.
Y también entre paréntesis dice, ejercida hacia el pobre, benevolencia, justicia, limosna. Pero ojo que está hablando, dice, no practiquéis vuestra justicia. Vuestra justicia. Ahora, hemos hablado muchas veces acerca de la justicia, hermano. La justicia de Dios en nada se va a comparar con la justicia de nosotros los hombres. Nosotros tenemos un concepto de justicia que siempre, hermano, va la justicia de Dios nada que ver con la justicia o el concepto de justicia que nosotros nos han, hermano, los conceptos que podamos tener, la filosofía que podamos tener, el punto de vista que podamos tener acerca de la justicia. Y miremos algunas cositas. En el libro de el mismo Mateo capítulo 6 versículo 2 empieza, ojo que está hablando de vuestra justicia. Y en el versículo 2 dice, por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti. Oh, ahí está. Entonces, la justicia entonces es practiques vuestra justicia delante de los hombres. ¿Y cuál es la justicia? Entonces está uno, limosna. No toques trompeta delante de ti, es decir, no hagas alarde de todas las cosas, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, los antropos. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Y entonces el Señor empieza a decir, pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oréis, aquí está la otra, ya no la subrayé aquí, pero hermano dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Entonces, uno es limosna, segundo, que ya no lo subrayé, pero hermano lo puse de otro color, pero la palabra orar. No seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Entonces van dos. Y luego dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces lo que el Señor está hablando es en secreto, para que cuando lo hagas en secreto, se va a hacer entonces en algún momento público. Amén. Pero no porque tú lo andes publicando, porque nosotros lo andemos publicando, sino porque el Señor pondrá los medios necesarios para que en su momento sea recompensado, no por los hombres, sino por Dios. Ahora, seguimos. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no hagáis cosas semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que tenéis, lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Y después sigue diciendo en el versículo 16 al 18. Ya no le puse los otros versículos porque después entonces el Señor les empieza a decir, y ustedes cuando oren no digan, no hablen palabrerías, sino ustedes cuando van a orar digan Padre nuestro que estás en los cielos. Y allí empieza a hablarles del Padre nuestro. Pero en el versículo 16 de Mateo 6 dice, y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Ay, está. Entonces dice, en verdad os digo que ya recibieron o ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para hacer ver a los hombres que ayunas, para no hacer ver a los hombres que ayunas, a los antropos, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, aquí miramos tres cosas. Amén. Tres cosas que reflejan para ellos, hermano. Me fui a un poquito a investigar esto, ¿verdad? Empieza hablando el Señor Jesús, ¿verdad?, acerca de la justicia. Pero entonces habla de tres cosas: limosna, orar y ayunar. Y aquí yo le puse, estas tres actividades eran los pilares de la práctica religiosa judía. ¿Por qué? Porque cuando ustedes miran limosna, orar y ayunar,
esto, hermano, pueden de alguna forma, esto se puede ver, puede ser, ¿cómo lo puedo decir? Esto se refleja externamente. No sé si me doy a entender, hermanos. Hay cosas que son subjetivas, que son internas y que no se pueden reflejar. Por ejemplo, un estado de ánimo de una persona que está triste, quizá puede, internamente puede estar triste, pero por fuera, hermanos, aparenta otra cosa, que está alegre. Pero en el caso de la limosna, de orar y ayunar, estas se pueden evidenciar externamente. No sé si me doy a entender. Y eso es como para hacerlo delante de los antropos, como el Señor les estaba hablando. No lo hagas delante de los antropos, porque los antropos están, hermano, cuando ellos miran, entonces vienen los pensamientos y entonces ellos pueden decir, oh no, este sí está haciendo correctamente esta situación. Amén. Por eso el Señor les estaba instando a sus discípulos, si van a dar limosna, que sea en secreto. Si vas a orar, que sea en secreto. Si vas a ayunar, que sea en secreto. Pero hay gente, hermano, que utiliza, inclusive, hermanos, gente cristiana que cuando habla de orar y ayunar, elevan todo eso a que eso nos va a hacer más espirituales. No estoy diciendo que no lo hagamos. El orar y el ayunar es importante, pero yo lo miro de esta forma, hermano, para ejemplificar. Ahorita me voy a meter con la limosna, pero en el caso del orar, esto tendría que ser como, es parte de nuestra vida el orar. Es como cuando usted, hermano, los hábitos que nosotros hemos empezado a realizar, ¿verdad? Que nos los han enseñado. Por ejemplo, lavarse uno los dientes. Lo hace uno 3 veces al día, o algunos hasta más, algunos hasta días festivos, ¿verdad? Hermano, bueno, qué sé yo. Pero nosotros no podemos andar alardeando. Hoy me lavé los dientes, huéleme. No, pues no podemos hacer eso, porque eso es parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, el orar tendría que ser parte de nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque el orar, sabemos que el orar es como las llaves que nos han dado para poder accesar a otras dimensiones, pero no alardear, hermano, de poder decir, es que yo oro 5 horas, 8 horas en la noche, ¿y cuántas duerme, verdad? Entonces, esa es la parte. Pero lo que estoy haciendo es que el Señor le está diciendo, no lo hagan enfrente de los antropos, porque si lo hacen enfrente de los antropos, de aquellos que no han evolucionado, entonces ellos se van a ir creando pensamientos. Amén. Y entonces podemos caer en pensamientos humanos solamente. No, es que aquel ora. Sí, yo creo que es más espiritual, pero hermano, si vuelvo a repetir, el orar, eso es parte de nuestra vida, eso no nos va a hacer, eso no va a determinar si una persona es más espiritual o menos espiritual. El ayunar de la misma manera. Pero mire, la palabra limosna viene del griego 1654, que es el emusoné, que es compasión, beneficencia, que ya le dije, ¿verdad? Bueno, perdón, hermanos. Entonces, mire lo que dice. Tipos de justicia. Esto yo me fui a investigar algunas cosas, hermanos, de la justicia que hablan algunos personajes, ¿verdad? De la historia, ¿verdad? Algunos filósofos. Y entonces, esto lo puede usted ir a investigar. Ellos hablan de 4 tipos de justicia. La justicia distributiva, la justicia procesual, si está bien pronunciado, es procesual. Cada una de ellas tiene, hermanos, la explica cuál es, a qué corresponde la justicia distributiva, la justicia procesual. No quise poner, hermano, a qué se refiere cada una de esas tipos de justicia, pero usted vaya e investiguelas. La justicia retributiva y la justicia restaurativa. Esto es lo que pensaban algunos filósofos como Aristóteles, Platón, Hobbes, Tomás de Aquino. Aquí lleva coma, ¿verdad? Después de Hobbes. Entonces, estos son algunos personajes importantes, hermanos, filósofos, ¿verdad? Tomás de Aquino, juristas, hermano. Entonces, ellos consideran que los tipos de justicia así van: justicia distributiva, procesual, justicia retributiva y justicia restaurativa. Esto es el pensamiento de esos grandes filósofos. Pero hoy en día, cuando usted investiga un poquito más acerca de la justicia, amén,
hoy en día se está hablando de una justicia social. Y entonces esto lo están hablando muchas personas para tratar de imponer ahorita, en este tiempo, hermanos, muchas de las cosas que estamos viendo y muchas ideologías, corrientes. Amén. Entonces, ojo, espero que aquí estoy haciendo, hermanos, el link y que yo me dé a entender, porque el Señor les está hablando, no practiquéis vuestra justicia delante de los hombres. Y entonces les empieza a hablar de la limosna, del ayuno y de la oración, que esos para los judíos religiosos eran los tres pilares que marcaban a una persona. Amén. Pero esto, si el Señor estaba diciéndole esto a sus discípulos, es porque aquellos, hermano, aquellos hombres lo hacían delante, hermano, en público, para que, y esos eran gente religiosa, y Jesús les llamó hipócritas, hipócritas, es decir, alguien que actúa solamente. Entonces, dentro de la justicia social, mire, yo aquí le puse lo que investigué un poquito acerca de la justicia social. Dice, la justicia social se hace más necesaria que nunca en un mundo globalizado, que aunque cada vez más rico, también es más desigual. Pero, ¿qué es la justicia social? La justicia social es un principio básico, un valor fundamental para conseguir la convivencia pacífica y el progreso de las sociedades. Ojo, para conseguir la convivencia pacífica y el progreso de las sociedades. A diferencia de la justicia, entonces aquí ya está hablando de otro, hermanos, de un derivado, o sea, la justicia social es un derivado de la justicia que busca el equilibrio entre el bien común y el bien personal. La justicia social da un paso más y promueve el reparto equitativo de los bienes y servicios. Entonces, ¿qué podemos entender como justicia social? El reparto equitativo de los bienes y servicios, es decir, también de las riquezas. Que haya un reparto equitativo. Y muchos, hermanos, no me quiero hablar de política, pero en sí muchos, ahorita hay unas, hermanos, pugna desde hace mucho tiempo, aún desde la Guerra Fría, hermanos, encontramos dos bloques, por un lado el capitalismo y por otro lado el socialismo, comunismo, hermanos, que están tratando de imponer ideologías, pensamientos. Amén. Y yo no estoy diciendo, el capitalismo es mejor, el socialismo, hermano, lo que estoy tratando de hacer ver es que conforme va pasando y va evolucionando la sociedad, hermanos, ellos están tratando de poner una justicia, pero una justicia social. ¿Y qué es la justicia social? La repartición equitativa de los bienes y servicios, de las riquezas. Dice, para ello se apoya en normativas y leyes que garanticen su práctica. Su fin último es acabar con la pobreza y la desigualdad y conseguir el pleno desarrollo de las personas. Si nosotros miramos entonces el concepto que están enmarcando de la justicia social, podemos ver que es algo bueno. Es algo bueno la repartición de los bienes equitativos. Amén. Que nadie sea pobre. Inclusive estaba leyendo una noticia, hermanos, donde China está diciendo que probablemente ya casi erradica la pobreza en su país por la repartición de los bienes equitativos dentro de su sociedad, hermanos. Y uno dice, wow, pero aparentemente podemos decir que es un bien para la humanidad. Amén. Pero aquí es donde al punto donde voy, hermanos, porque eso es lo que sucedió con Pedrito. Pedrito, a los ojos quizá aún de los discípulos, quizá los discípulos pudieron decir, pues bueno, está bien, estás tratando de tener cuidado con el maestro. Pero el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres una piedra de tropiezo. Entonces, dentro de la justicia social, ¿qué, hermanos, pensará el Señor? Porque nosotros pensamos esto y decimos, así que sea.
Y mucha gente empieza a tomar partido. Por eso yo le he dicho, hermano, no se evoque, no se enganche con la política ni con las ideas, hermano, que están ofreciendo, ni que si este es bueno, que si entonces ya no apoyas a este, entonces te haces contrario. Yo no estoy hablando de ningún partido, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, hermano. Yo lo que estoy tratando de hacerle ver es que hay pensamientos de hombres antropos que pueden ser para la humanidad buenos, pero que esto, hermanos, se contrapone a lo que Dios puede, hermanos, estar diciendo. Aunque muchos de los, hermano, de los que, además, algunos dijeron que Jesús era comunista. Amén. Y algunos pueden decir, oh, es que recuérdese, pastor, que cómo llevaban a la iglesia primitiva, cómo vendían todos y todo lo llevaban a los pies de los apóstoles para que hubiera una repartición equitativa. Pero miremos algunas cositas. Amén. Entonces, ¿qué es la justicia social? Es la repartición equitativa de los bienes y servicios. Amén. Ahora, miremos este versículo, hermanos. Y aquí es donde recuérdese que los tres pilares de la justicia de aquellos hombres religiosos era la limosna, el ayuno y la oración. Amén. Ahora miremos en el caso de la limosna. Mire este versículo, Primera de Reyes 17, 18, del 8 al 16. Vino después a él la palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí. Ojo, vino a él la palabra del Señor. ¿De quién están hablando aquí? De Elías. Y entonces el Señor le dijo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí. He aquí, yo he mandado a una viuda de ahí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, ahí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor. Mire por favor lo que le respondió la viuda: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Ojo, empezamos a ver. Esta era una viuda. Mire entonces, desde primera instancia, la condición de esta mujer: era viuda, tenía un hijo. Cuando Elías le dice que le traiga un vaso de beber de agua, hermanos, pero después de ahí dice: y me traes un bocado de pan en tu mano, ella entonces le deja ver la condición, hermanos, de necesidad en la cual se encontraba. Porque ella responde y le dice: solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces, la condición de necesidad de esta mujer, hermano, cuando nosotros miramos, sí era extrema, porque no tenía nada. Iban solamente con ese puñado, el último puñado, para que ellos comieran y se murieran. Entonces, recuerde, ¿quién mandó a Elías? Dios. No fue Elías de su propia, hermanos, de su propia motivación personal, sino el Señor le dijo: levántate y vete a Sarepta, porque ahí va a haber una viuda que te va a sustentar. Después, miremos en el versículo 13. Entonces Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Mire, a ver, hermano. Ok. Recuerde, ¿qué es lo que quieren ver, hermanos? Los antropos, dentro de los pensamientos antropos, ellos ven para crearse un pensamiento dentro de ellos, tratando de hacerlo
humanamente bien, lo correcto, pero humanamente. Amén. Entonces recuérdese que el Señor Jesús le estaba diciendo que no practiquen su justicia delante de los antropos, porque los antropos quieren ver en público. Algunos, como hermanos, aún el Señor Jesús tenía un incrédulo dentro de sus discípulos, Tomás, que él, hermano, hasta hay un dicho: yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, hermano. Entonces ese era un incrédulo. Pero entonces Elías le dice: ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso para mí y tráemela. Imagínense que Elías estuviera enfrente de otras personas. ¿Qué cree que pensarían las otras personas? ¿Cuál sería el pensamiento si lo hiciera delante de nosotros? ¿Sabe? Bueno, no delante de nosotros, delante de las personas que no han evolucionado y que todavía tienen pensamientos de antropos. Hermanos, ¿qué pensarían estos? ¿Cuál sería el pensamiento de ellos? Uy, qué abusivo este ministro, y dice que es profeta, y se dice que es esto. No puedo creerlo. Hermano, ¿por qué? Porque no ha habido una restauración en los pensamientos de algunos hombres. Y mire, mire, ¿cómo catalogarían? Esto es lo que estaba diciendo Elías, por, hermanos, mandato del Señor. Amén. Pero imagínense ahora lo contrario. Si Elías va y en lugar de pedirle a esta viuda que ya se está muriendo, hermano, llega con un camión, hermano. No, ahora, hermano, espero que no me malentienda, por favor. Entonces ya no hay que llevar despensas, pastor. No, hermano, no. A ver, espero que me esté dando a entender y también no vaya al otro extremo, por favor. Entonces, imagínense delante de los antropos que llegara Elías y con un camión de hermano lleno de despensa y le dijera a la viuda: el Señor me mandó y aquí está, mira, esta es la provisión que Dios te va a traer. Todos los demás hubieran dicho: wow, este sí es un verdadero pastor, este sí es un verdadero profeta, porque está haciendo cosas que otros no hacen. Pero como Elías, hermanos, si esos mismos antropos, ¿verdad? Viera esto que estaba haciendo Elías, entonces quizás hasta lo hubieran juzgado mal. ¿Cómo es posible que le esté quitando? ¿Cómo es posible que le esté quitando a esa pobre viuda que tiene un hijo y que está nada más esperando para morirse? ¿Cómo es posible que haga eso? Y dice que es profeta de Dios, hermano. Entonces, pero después el versículo 14, mire lo que dice: porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella, mire, Elías, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Entonces, hermanos, ¿cuál es ahorita, hoy en día, hermanos, los pensamientos de los hombres antropos? Hoy los hombres antropos, hermanos, están esperando solamente, hermano, de verdad, algunos están... De hecho, estaba leyendo una nota, hermanos, donde dice que hoy en día los filántropos o la filantropía ha aumentado de más por la situación de la pandemia. Y usted sabe que hombres filántropos está, por ejemplo, en el caso de Bill Gates, de George Soros, hermanos, de gente que entre comillas puede decir: estoy ayudando, ¿verdad? Pero por otro lado, hermanos, son situaciones que están teniendo para poder tener, hermano, una situación de una agenda mundial. Pero bueno. Entonces la filantropía está avanzando. Filántropos, y viene de antropos, amén. Hombres que ponen en un grado el humanismo, hermanos, al hombre, y se olvidan, hermano, muchas veces aún de lo que Dios puede establecer en su palabra. Si miramos esta historia que le estoy diciendo acerca de Elías y la viuda, hermano,
Aquí podemos sacar muchas cosas, porque hoy en día lo podemos ver. Gente, hermano, que puede estar, que quiere en algún momento, ¿verdad? Adornarse, hacerlo público, se toma fotos regalando despensas, haciendo esto, y entonces mucha gente diciendo, oh, wow, eso sí, uy, esos sí son verdaderos hermanos, esos sí son verdaderos cristianos, porque eso es lo que la gente quiere, hermano. Si hoy les pedimos, ya me voy a meter con algo, pero si hoy hablamos acerca del diezmo, inclusive gente que estuvo dentro de este lugar, hermanos, que hoy en día habla del diezmo, no, ¿para qué das? Mejor hay que dar solo a los pobres, ellos sí necesitan, eso es de la ley, hermano. Entonces son hombres antropos porque su pensamiento no ha tenido una evolución. Amén. Eso es lo que le pasó. Y mire que el día de mañana esos hombres antropos, porque de por sí hay gente que le cuesta trabajo diezmar, ofrendar, hermano, y luego se encuentran con gente de ese tipo que los desaniman. Y entonces recuerde que le dijeron a Pedro, quítate de mí, Satanás. Entonces ellos, recuerde que el apóstol últimamente ha estado enseñando también acerca de la piedra de tropiezo, hermano. Pero entonces esa gente pueden ser piedras de tropiezo con sus pensamientos. Por eso le puse los pensamientos de los hombres antropos. Porque hoy para los antropos es, ay, sí, pobrecito, vamos a ayudarles. Por eso en algún momento yo, hermano, le externaba este pensamiento también, de que a veces Dios nos pone en nuestro corazón, hermano, bendecir a un hermano, y nosotros razonamos, porque a veces queremos todavía, hermano, en lugar de evolucionar, involucionar y quedarnos en un estado de antropos, porque algunos a veces razonamos y digo, ay no, ¿por qué le voy a ayudar a aquel hermano si aquel tiene dinero? Pero si Dios te lo pone, ¿por qué no hacerlo? O ahora nosotros vamos a determinar a quién sí, a quién no. Creo que cuando viene de parte de Dios, hay que hacerlo. Ay, hermano, me estoy dando a entender, por eso yo les decía que hoy sí vamos a hablar un poquito de oración, pero no mucho. Y esto, hermano, es algo bien interesante. De hecho, este tema lo quería hablar de manera presencial. Bueno, entonces proseguimos. Seguimos en esto. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, mire, aquí está. ¿Cuál es la justicia social? Dar, repartir. Si los ricos tienen mucho, vamos a quitarle a los ricos para darle a los pobres. Bueno, y no el Señor Jesús, hermano, cuando aquella mujer le dio, hermano, derramó el perfume que era de un valor de todo un año, de un jornalero, hermano. Entonces no era cualquier situación, hermano. Y entonces el Judas, como un hombre antropos, dijo, ¿cómo es posible? Ese perfume lo hubiéramos vendido y repartirlo a los pobres, ¿verdad? Entonces eso es un hambre antropos. Judas nunca evolucionó, a pesar de que anduvo con Jesús. Y entonces, hermanos, ¿qué sucedió con Judas? Vendió al Señor, lo traicionó. Y sirvió para piedra de tropiezo. Ahora, ¿qué el Señor piensa? Mire este versículo. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más. Entonces esto como que no checa con el concepto de justicia social hoy en día. Pero a cualquiera que tiene, se le dará más. Mire, al que tiene, se le dará más. Y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Aquí esto colapsa. Entonces, el pensamiento de justicia de los hombres antropos no es el mismo pensamiento de justicia de Dios. No es el mismo pensamiento. Amén. Entonces, el Señor está hablando, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, mire, a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay gente que está esperando solamente, hermano, que le estén dando, dar, pero a la hora de dar, es más, hay gente que Dios nos ha dado todas las bendiciones, toda buena dádiva y todo don perfecto, declara el apóstol Pablo, desciende de lo alto. Amén.
Pero hay gente que le ha dado Dios, le ha abierto la puerta del cielo y aún, hermanos, les cuesta trabajo darle al Señor lo que le corresponde. Y no estoy tratando de manipular, hermano, pero hay gente que le cuesta trabajo darle al Señor lo que le corresponde. Y cuidadito, porque esto, si lo llegamos, hermano, a hacer, y usted sabe que no somos de las personas que nos gusta andar pidiendo, hermanos, ni andar, hermano, aquí tratando no, pero esto es algo que lo que estoy tratando de hacerle ver es que los pensamientos a veces, o el pensar de los antropos, nada que ver con los pensamientos de Dios. Amén. Hay gente que dice, no, en lugar yo de diezmar, mejor le doy a aquel hermano que necesita. Pero si ¿quién dijo, hermano? No estoy diciendo que no tengamos que ayudar, sí necesitamos ayudar. Ahí está el otro extremo también, ¿verdad? Sí necesitamos ayudar, sí necesitamos, hermano, tratar de ayudar a aquellos de nuestros hermanos que están pasando necesidad, pero no publicarlos o no dejar de hacer una cosa por hacer la otra. Yo no puedo decir, yo voy a dejarle como el apóstol Sergio tiene mucha gente que a lo mejor le diezma, yo no lo voy a hacer, mejor eso lo voy a dedicar a los hermanos pobres. Pero entonces estoy cortando una bendición. No se puede hacer así. Porque hay gente que no trabaja, hermano, y la Biblia dice que al que no trabaje, que no coma. Porque hay gente que quiere tener, imagínense a todos que en un sistema equitativo, ¿verdad? Donde todos están diciendo, oh sí, que ya no haya pobres, que hay que darles más a los pobres. Perdón, hermano, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de pensamientos, porque no es porque el Señor Jesús mismo también dijo, ¿verdad? A los pobres siempre los van a tener con ustedes, porque hay gente que es pobre en su manera de pensar. Amén. Ok. Mateo capítulo 12, versículo 10 y 11. Mire lo que dice. Ya voy a terminar, hermano. He aquí, había, y mire cómo le voy a poner el contexto de lo que ahorita el versículo le quiero poner. He aquí que había ahí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Entonces estaban hablándole los religiosos, y a los religiosos, hermano, a gente, hermano, que le gusta, que basaba su justicia en el orar, en el ayunar y en dar limosna, pero lo hacían público. Esos son hombres antropos. Esos son, hermanos, Jesús les llamó a aquellos hombres, los escribas, los fariseos, los saduceos, hipócritas. Amén. No entendieron, inclusive no entendieron, hermano, lo que el Señor Jesús vino a esta tierra. Y entonces dice Mateo 12, 21. Ahora, esta es la versión código real. Dice, Él revelará el verdadero camino de la justicia. ¿Quién Él? Cuando usted mira, hermano, unos versículos antes también, el Señor les está hablando y les está citando. El Señor Jesús, Él mismo, está hablando de Él mismo, pero de lo que profetizó Isaías en su capítulo 42, versículo del 1 en adelante. Y entonces el Mateo, ¿verdad? O aquí en el Evangelio de Mateo, el Señor mismo, hablando de Él, dice, Él revelará el verdadero camino de la justicia. ¿Quién Él? El Señor Jesucristo. No se cansarán ni le harán renunciar de su tarea hasta que haya establecido la verdad en la tierra, pues aún en las costas lejanas esperarán sus enseñanzas. Entonces, ¿quién es el que va a revelar el camino de la justicia? Jesucristo. Hermano, no hay otra manera. La justicia, los conceptos que nosotros podamos tener, los pensamientos que podamos tener acerca de justicia no tienen nada que ver con la justicia de Dios, hermanos. Aquí nosotros podemos crearnos pensamientos que a la verdad, hermano, algunos promueven, promulgan cosas muy bonitas, hermano, lo plasman en libro, en códigos, hermano, en constituciones, pero a la verdad, a la hora de cumplirlos, nada que ver, hermano. Amén. Pero entonces el que sí es el que va a revelar, ojo, el que va a revelar el verdadero camino de la justicia es el Señor Jesucristo. Y por eso el Señor nos habla en su palabra y dice, justificados pues
por la fe. ¿Quién es el que nos justifica? El Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él nos justifica, Él empieza a revelarse a nosotros. Y entonces, cuando empieza a revelarse a nosotros, nos va a revelar el verdadero camino de la justicia. Hermano, mire, el verdadero camino de la justicia. Entonces, no hay otro. Jesús mismo dijo de Él, hermano: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, no podemos ser justificados en ninguna otra persona, sino en Jesucristo. Y aún por muy pensador que haya, muy filósofo, muy estudioso, un doctor, una eminencia, hermano, esos son pensamientos de hombres antropos. Pero aquel hombre, hermano, que va evolucionando y que va, hermano, alcanzando el hombre espiritual, hermano, entonces va a empezar a discernir las cosas del Espíritu. Cuando el Señor Jesucristo se revele a nosotros, Él nos va a enseñar el verdadero camino de la justicia. En este me estoy tardando mucho, hermano. Isaías 64:6 dice: mire, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, mire cómo dice la versión 60, hablando en plural, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Mire la versión de Navarra, Biblia de Navarra, dice: todos nosotros somos algo inmundo, todas nuestras justicias son como paños de menstruación. Mire cómo compara la justicia de los hombres, hermanos. El Señor la compara como, hermano, como paño de menstruación. O sea que eso, terrible. Perdón, hermanos, por la expresión, pero es una porquería. Y así puede haber ideologías, corrientes. Por eso le digo, hermano, que no se enganche, por favor. Ni estamos hablando de que, ay, si hablamos de este gobierno ya entonces eres de tal o cual partido. No, vamos a hablar lo que a nosotros nos compete, lo que el Señor nos enseña en su palabra. Amén. Ni tampoco, hermano, vuelvo a repetir, aquí no es cuestión de que eres partidario, de centro, de izquierda, de derecha. No, hermano, aquí se trata de ver qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y la Biblia está diciendo que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Nuestras justicias. Ahora, entonces, miremos. Recuerde que el Señor les dice que Él revelará el camino de la justicia. ¿Quién lo revelará? El Señor Jesucristo. Y mire Proverbios 8:20. Entonces miremos cuál es el camino de la justicia. Dice: yo ando por el camino de la justicia, por en medio de las sendas del derecho. Mire cómo dice Proverbios: yo ando por el camino de la justicia, por en medio de las sendas del derecho. ¿Y quién es el que anda por el camino de la justicia? ¿Quién es el que nos va a revelar el camino de la justicia? Jesucristo. Y luego dice Proverbios 8:20: yo ando por el camino de la justicia, por en medio de las sendas del derecho. Y entonces, cuando miramos en el contexto de lo que está, hermano, describiendo Salomón, dice en el versículo 1, Proverbios 8:1: no clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia. Entonces, ¿quién es el que nos va a ayudar a caminar por la justicia? La sabiduría. ¿Cuántos necesitamos sabiduría? Para no hacer alarde, hermano, para tener prudencia, para que, hermano, no tengamos que estarle demostrando a tal o cual persona, sino nosotros sabemos, hermano, lo que le agrada a Dios. Y no estar, esto nos está, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia. Nuestras justicias, hermano, no valen delante del Señor. Por eso es que el que nos justifica es el Señor. Y entonces cuando Él nos justifica, entonces Él nos va a empezar a revelar el verdadero camino de la justicia. ¿Y qué necesitamos para el verdadero camino de la justicia? Sabiduría. ¿Y cuántos necesitamos sabiduría? Yo sí necesito. No me va a dar tiempo de terminar, pero no importa, otro día le seguimos. Porque quiero llevarle a lo que, hermano, estoy hablando. Este es el primero
Estoy tratando de demostrarle cuál es el pensamiento de los antropos acerca de la justicia y lo que el Señor habla acerca de la justicia. En Santiago 3, 13 y 18, mire lo que dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y luego Santiago dice: que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, ¿cómo se demuestra la sabiduría, hermano? A través del comportamiento, a través de la conducta. Por eso Santiago entonces está diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, ojo, pero si tenéis celos amargos, ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Hermano. Entonces necesitamos la sabiduría de lo alto para estar en el camino de la justicia. Amén. Y entonces, cuando Santiago está hablando de una sabiduría, hermanos, terrenal, natural y diabólica. ¿Y cuándo es esta sabiduría? Él mismo nos lo dice un versículo antes: si tenéis celos amargos, si hay una ambición personal. Por eso le digo que hay mucha gente que puede hablar de la justicia bien bonito, de la justicia, plasmarlo en códigos, plasmarlo, hermanos, en constituciones, plasmarlo, hermanos, en jurisprudencia, plasmarlo en muchas cosas, en libros, hermano, donde pueden hacer ver y tratar de hacerle ver a la gente qué es la justicia. Pero si hay una ambición personal, si hay, hermano, celos amargos, si hay arrogancia, si hay mentiras, entonces esa es una sabiduría que viene, que no es de Dios, sino que es terrenal, natural y diabólica. Y entonces aquí tendríamos que hacer las dos vertientes: la sabiduría terrenal, animal y diabólica, o natural y diabólica, y la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Y entonces el versículo 16 dice: esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Versículo 16: porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Mire cómo viene la sabiduría de lo alto: pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Cuando usted empieza a contar esas cosas, son 8. Y después dice: y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Amén. Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, note algo. A Pedro le dijeron: apártate de mí, Satanás. Entonces, si nosotros, porque él en algún momento estaba buscando los pensamientos, era, hermano, no vienen de Dios. Ahora, cuando hay gente que quiere plasmar y que quiere poner, hermanos, un equilibrio en esta tierra, aunque pueda hacerlo con buenas intenciones, a veces, hermano, esas buenas intenciones, ¡pum!, pueden estar viniendo del mismo Satanás. Que el Señor lo reprenda. Porque aquí está hablando, ¿cuál es el camino de la justicia? El Señor nos va a revelar el camino de la justicia. ¿Qué necesitamos? Sabiduría. ¿Quién? El mismo Santiago dice: si alguno está falto de sabiduría, ¿a quién no tenemos que pedir? A Dios. Hay una sabiduría de lo alto. Pero entonces, hermano, hay gente que tiene una sabiduría terrenal, y cuando implementa esa sabiduría terrenal, en algún momento puede involucionar hasta ser diabólica. Por eso es que a Pedro le dijeron: apártate de mí, Satanás. Quería hacer algo bueno,
y terminó dándole la oportunidad a Satanás. Todo empezó, hermano, mire, la justicia hoy la plasman, pero ¿sabe para qué? Para establecer situaciones terribles. Hoy en día hablan acerca, todo mundo tiene derechos, hermanos, los derechos humanos, la justicia social, que toda la justicia sea impartida a todas las personas de manera equitativa. Y a veces, hermano, es para establecer pensamientos que vienen de Satanás, ideologías, filosofías, que las quieren imponer, hermanos, hablando acerca de, hermano, dándole a entender a la gente que es algo bueno, pero al final de cuentas, eso proviene de Satanás. Yo espero que me haya dado a entender, hermano. Y si no, se lo explico otro día, que sea presencial. Entonces, aquí tendríamos que analizar, mire, yo aquí quiero hacer un tema acerca del camino de la sabiduría, porque entonces aquí está hablando, ni siquiera, hermano, usted puede analizarlo, pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. ¿Y qué les decía a aquellos que querían hacer la justicia delante de los hombres? Hipócritas, el Señor les llamaba. Y después dice, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz. Entonces yo creo que todas las demás cosas son las semillas que te van a llevar a tener la sabiduría de lo alto. Amén. Se me acabó el tiempo, hermanos, y todavía me hacen falta algunos versículos. Menos que me regalen, no sé si me quieran regalar 10 minutos. Ah, bueno. Aprovecho esos 10, no sé quién me los dio, pero los aprovecho, ya se me acabó. Varios. Arturo siempre me da los 10 minutos. Gracias, hermano Arturo. Mire ya nada más le dejo y nos vamos, hermano. Estamos hablando de los pensamientos antropos. Ya hablamos acerca del pensamiento de algunos hermanos, de algunos hombres, que es la justicia. Pero mire Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hombres son antropos. Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, miren, hermano, ¿sabe qué es lo que quieren? ¿Cuál es el pensamiento de los antropos? Todo mundo quiere que hablen bien de ellos. Amén. Entonces la expresión hablar bien, sobre todo la palabra bien, viene del diccionario Strong, que es la palabra kalos, que significa bien. Por lo general, dice, por lo que generalmente es moral. Amén. Todo, entonces cuando están hablando de hablar bien, ese es moralmente. Hermano, en lo genérico se refiere a la moralidad. Y la moralidad implica la reputación de la persona. Amén. Entonces también significa bueno, hermoso, lugar, mejor. El diccionario Tugui dice que significa bien, hermosamente, rectamente, correctamente, honradamente, muy bien, bastante bien. El diccionario Swanson dice que es bueno, excelente carácter moral, relativo a una excelencia, a una excelente calidad, preciso, hermano. Perdón, ¿a quién le gusta que hablen mal de ellos? A nadie. Sobre todo a los antropos no les gusta, por eso es que ellos se dejan ver por la vista. Mire, yo he encontrado algunas personas, no de aquí de la iglesia, para que usted no ande preguntando quiénes, pero de repente en sus publicaciones en Facebook dice, si me conoces bien, di 5 cosas de mí. Ay, hermano, todo el mundo quiere que le digan, eres súper inteligente, wow. Entonces algunos quieren que les levanten el ego. Y eso lo publican. Si me conoces, si soy tu amigo, di 5 cosas de mí. Oh, hermano, si le pudiera, eres un hipócrita, eres un gacho, eso no quiere. Si lo están escribiendo es para que los adulen, los hermanos, los eleven a un punto de decir, wow, soy ultra mega pentagiga, wow. Y, perdóneme, hermano, ese es el pensamiento de los hombres antropos. No quieren que hablen mal de ellos, siempre quieren que hablen bien. ¿Y saben qué es el problema?
que ese pensamiento ya se está introduciendo en las iglesias, porque hoy en día, hermanos, como hay ministros que no quieren, hablando de los ministros, ¿verdad? Y yo me incluyo ahí, hay ministros que como no quieren que se les vayan las ovejas, hermano, perdón por esta expresión, pero les soban la leva. Ah, no, este es el que diezma bien. No hay que decirle nada. Y entonces, con todo mundo de la iglesia quiere quedar bien, hermano, con todo mundo, no se quiere meter en problemas, no se quiere meter en decirles, hermanos, sus verdades a algunas personas. ¿Por qué? Porque quieren que digan, oh, no, ese pastor es mega wow, porque a mí me comprende, me entiende. No, si yo le digo, siempre me dice la verdad, sí, la verdad que tú quieres escuchar o que algunos quieren escuchar, pero la verdad de Dios a veces les pega, hermanos. Porque no, Jesús, hermano, el mismo Pedro decía, dura es esta palabra, ¿quién la soportará? Y el Señor le dijo, mira, Pedrito, si tú te quieres ir también, puedes irte. Pero entonces Pedro reconoció, a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, los hombres antropos o el pensamiento de los hombres antropos es quedar bien con todo mundo, que siempre se diga bien de él, hermano. Uy, que él es el mejor, que él siempre ayuda, que él esto, que el otro, hermano. Pero pues perdóneme, ese es el pensamiento de los hombres que no han evolucionado. Si nosotros realmente, mire, aquí podemos sacar varios ejemplos. Lástima que ya se me haya acabado el tiempo. Pero de aquí también nos podemos desprender muchas cosas. Y hermano, me voy a dejar esto aquí. Pero de aquí podemos sacarle un montón de astillas, hermanos. Por ejemplo, ahorita se me fue, hermano, esta historia que yo se la he compartido a usted. No sé si era, no sé qué rey que habla en el libro de Reyes. Hermano, cuando le empezaron a profetizar, todo el mundo le decía, sí, mira, y hasta hicieron unos cuernos, así rey cornearás a tus enemigos. Y hermano, ahí empezaban y dándole el lado, diciéndole, sí, rey, tú vas a... Y cuando le llamaron, no me recuerdo, hermano, esa historia, pero usted puede buscarlo, hermano. Y no sé qué profeta, hermano, le llevaron y le dijeron, no, si vas, te van a hacer pedazos. Estoy parafraseando. Y entonces le dijo, no, es que ese me está profetizando, ese no me quiere, siempre me dice cosas malas. Entonces él quería escuchar su verdad, hermano. Entonces el pensamiento de los hombres antropos, hermano, es quedar bien con todo mundo, sobarle la leva a todo mundo, no desmeterse en problemas, caerle bien a todo mundo, hermano, que le digan, este es el buena onda, este es el sencillo, este es todo lo bueno, hermano. Pero perdóneme, la Biblia no dice que nosotros tengamos que caerle bien. A veces Jesús no le cayó bien a los religiosos de esta tierra y por eso lo crucificaron, hermano, por decirle sus verdades. Hipócritas, le decía, hermanos, generación de víboras, un montón de cosas. Entonces por eso no les cayó bien, por eso lo llevaron a la cruz, porque hacían shock, hermano, porque eran hombres religiosos, eran hombres que querían escuchar su verdad. ¿Sabe qué es lo que quieren los hombres antropos? Siempre que les digan la verdad de ellos. Pero esto no es así. No es así. Amén. Entonces, ya no oramos, hermanos. Pero por eso oramos el día miércoles y el día jueves. Y por eso hoy, hermano, me tomé los 10 minutos que me dieron. Amén. Espero que me haya dado a entender, hermanos. Déjeme orar por usted y despedirnos. Amén. Padre, gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder estar compartiendo tu palabra, Señor. Yo, Padre, te pido, Señor, que nos ayudes continuamente, mi Dios. No solamente a mí, sino también a mis hermanos, a poder ser personas prudentes, a ir evolucionando en nuestro pensamiento, no con los pensamientos de hombres de esta tierra terrenales, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a quitarnos de nuestro pensamiento todo aquello que nos arraiga, Señor. Señor, ayúdanos, Padre. Nosotros necesitamos de ti, yo necesito de ti, yo necesito que me ayudes, mi Dios, que me ayudes por favor a hacer tu obra, no para plasmar mi pensamiento mío, sino para realmente hacer tu voluntad, mi Dios. Bendigo a mis hermanos que están en casa, por favor, también renueva sus pensamientos y los míos, Señor, para que podamos estar preparados el tiempo que tú nos llames, Señor,
para estar contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.